Hola, ya canejo. En una noche como hoy, así como con luna llena, que la luna está en lo alto, pasó lo siguiente. Resulta que el pobre Sombra seguía sufriendo de esa terrible maldición. El Diego, que en escarnio empezó su cuerpo a sufrir esta transformación tan horrible que le hacía mal tanto a él como a su familia. Pero salgamos de la luna llena y vámonos a un lugar más seguro, porque no hay nada bueno estar así en el campo con esta luna. Permítame un minuto. Como iba diciendo, el pobre Diego estaba pasando mal, porque su cuerpo había tenido una transformación tan horrible y tan desgraciada para su vida, porque era un joven lleno de vida. Su tata estaba muy preocupado, imagínese Don Copa, al ver horrorizado cómo su hijo se transformaba en esa horrible criatura. Un ser que era como un perro grandote, todo negro, con la mirada fiera, unos dientes enormes, filosos, y sus ojos parecían dos candiles, pero eran candiles malvados. Ya no era el Diego en ese momento, sino que era una aberración de la naturaleza que le tocó por desgracia a este pobre hombre. Pero con la ayuda de este brujo Pinturita, empezaron a tratar a ver si se podía regularizar las cosas, porque imagínense que el Pinturita le había contado a Don Copa que sus antepasados habían exterminado a los últimos hombres lobos, hombres lobisones, los que sean, ¿no? Justamente al filo de la espada, porque ellos veían cómo esos conquistadores españoles se iban matando y se iban cazando como bestias. Y entonces cada vez que agarraban a uno le cortaban el cogote y se acababa el problema. Pero Don Copa no quería esto para su hijo, no quería justamente tener que sacrificarlo, porque sobre todas las cosas él era un padre, y un padre que estaba preocupado y afligido justamente por él. Entonces Diego había tomado una resolución que dijo que se iba a matar, porque él no iba a permitir que esas cosas que llevan adentro de su ser hiciera algo a él, a su madre, o justamente a su china. Porque la china de él iba a tener un gurí que iba a ser para él un hijo, una esencia. Imagínese que este, este gringo, que por decirlo así era un hechicero, porque según los machis, los que se transforman en cosas así son los hechiceros. Y le había dicho que había venido de un país muy lejano y que con él trajo esa maldición, pero ejecutaron a todo de su linaje y a todos sus seguidores. El ejército no había perdonado a nadie porque sabía que si esas cosas seguían iba a ser una propagación enorme. Entonces esto lo dejó meditando al pobre Diego. Y Diego ya no sabía qué hacer, entonces optó por la magia, ya que a pesar de que Diego era una persona muy religiosa, igual que su padre y su madre, siempre iban los domingos, y el padre lo había bautizado desde que era gurí, y él sabía todo lo que era ser religioso y lo que representa a Dios, pero esto no era de Dios, esto era justamente de Mandinga, y Mandinga le había traído una maldición. Como hemos visto también, con el tiempo hicieron lo posible para poder capturar a este gringo, pero era muy hábil. Y este gringo quería justamente, no podía agarrar a cualquiera y hacerlo como él quería, porque según él era el más apto justamente para esta cosa. Porque su sangre era especial, su fisonomía, su cuerpo, había superado con el tiempo, había despertado esta cosa. Pero él, en cambio, gringo, cuando se transformaba en eso, hacía estrago en la población o en los animales, pero no se transformaban en nada. Muchos morían. Pero cuando volvió otra vez a esta zona, quiso que Diego se aliara con él que Diego justamente poblara e hiciera una nueva camada
de estos hombres bestias. Diego no estuvo muy de acuerdo con esto, prefirió ante la muerte que hacer eso. Él no iba a matar a una persona inocente, ni a su esposa, a su china amada, ni a un religioso, ni a una criatura ya inocente. Así que dijo que se saque eso de la idea. Pero este gringo era muy apto para escaparse, era muy escurridizo y muy hábil. Cuando pasó más o menos un mes, muchos de los guerreros se tuvieron que ir a las tolderías porque supuestamente, con lo que le dijo Pinturita, este brujo, quería tomar o ¿cómo se dice? Raptar a alguna china para que justamente queden preñadas y que tengan este tipo de engendros que no le iban a permitir ellos. Entonces se fueron, entonces quedó otra vez el Pinturita, Don Copa y el Diego a la buena de Dios. Así que con el tiempo, me quieren asustar. Con el tiempo optaron por lo de siempre, atar al pobre Diego y el padre tener que ver cómo su hijo se transformaba en esas cosas abominables. Porque cuando venía la luna llena, su familia se iba del campo y se iba para el pago. Un buen día Don Copa le pidió permiso a Don Bodeman para que le dé algunas maderas, porque dice que tenía que hacer un jaulón muy especial. Pero don Juan Carlos Bodeman jamás le negó nada a su peonada, porque él le tenía mucha confianza. Aparte, el hombre era un herrero y sabía trabajar muy bien. Así que le dijo que lleve lo que sea necesario. Entonces en el galpón hizo como un estilo de jaulón. Y en eso también llevó cadenas e hizo grilletes para que su hijo justamente no pudiese salir ni hacer alguna cosa que fuese mala. Pero la transformación de Diego cada vez iba siendo más diferente. O sea que el padre tenía que hacer como en su cuello como un grillete especial, como si fuese a un perro bravo que lo encadenan para que no ataque. Así lo tenía, porque cuando le ponían las manos cambiaba su fisonomía y ya no tenía así como la mano de un cristiano, sino que tenía como las patas de un perro. Entonces optó por ponerle justamente en el pescuezo de su hijo este grillete, que justamente hacía y evitaba que cada vez que haya luna llena, saliese por el monte. Pero por cosa de la vida, un día Diego, cuando se transformó, su cuerpo cada vez iba adaptando maneras diferentes. Entonces, a veces sus patas se volvían como manos. Y un buen día, haciendo fuerza, rompió la cadena y se fue con el grillete en el cuello y rompió ¿cómo se llama? Las maderas que había puesto como jaulón a su padre. Y entonces el padre, cuando estaba durmiendo, escuchó un estruendo en el galpón y ve que cuando sale el galpón hace las puertas un estallido y sale un perro enorme corriendo con una cadena rota. Y entonces el padre se agarraba la cabeza porque no sabía qué hacer. Entonces tuvo que dejar lo que sea, lo que Dios quiera. Así que su hijo empezó a correr por el monte. Y entonces este pobre Diego, cuando iba corriendo por el monte, agarró y él, en su forma de animal, él veía que iba en sus visiones, era como que podía ver en la oscuridad. O sea, iba corriendo por el monte, iba esquivando así a tropel los árboles del monte, hasta que en esa se le cruza un venado ahí del campo. Entonces Diego agarra, se le tira y cuando lo está por matar, era un venado así, como un ternero, o sea, era todavía pequeño, no era adulto. Y cuando la está por matar, es como que se para de pata y lo deja escapar. Y empieza a aullar cuando ve esa luna tan grande, empieza a aullar y mete miedo.
Entonces se internó por el monte, corriendo y corriendo, corriendo, hasta que llega justamente hasta un rancho, donde el dueño de ese rancho sale a observar. Era un hombre, era un gaucho, o sea, un paisano, y salió con su arma porque escuchaba que sus caballos y sus vacas se estaban alborotando por el corral. Entonces cuando salió pensaba que quizás era un tigre de las pampas. Y entonces salió con su candil así, con la escopeta en mano, se mete dentro del corral y cuando empieza así a alumbrar, así a girar, a girar, girar, a girar, y empieza a ver dónde es esto. Y entonces ves que entre las vacas hay un perro enorme que lo paraliza. Este hombre se queda con el candil y con la escopeta en el piso. Y se queda así como atemorizado, paralizado. Y entonces este perro enorme se nota que tiene miedo justamente este pobre hombre. Y entonces es como que al hombre le costaba alzar su arma, porque sabía que era un animal salvaje, que si hacía algo lo iba a atacar. Y entonces vio que se le venía acercando y quería hacer fuerza para apuntarle, pero no podía. El temor era demasiado. Empezó a castañetear de miedo. Y esto hizo que este perro enorme viniese así, despacio, observándolo con malicia, así, mirándolo a los ojos. Y este pobre cristiano empezó así como a temblar y a agarrarse el corazón, que le hacía tum 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 así. Y entonces viene este perro gigante y le pone el hocico en el estómago. Y empieza a hacerle así y se empieza a subir y a olfatear y a olfatear y a olfatear y le olfatea el cuello y le olfatea por todos lados, y el hombre empieza a rezar. Y entonces agarra y lo hace, y se hace a un costado este perro enorme y se retira. Y el hombre cae arrodillado del temor y empieza a sollozar del temor. O sea, un hombre que se asustó, se ve que bastante, y le dio gracias a la Virgen y a Dios por lo que se había evitado justamente. Y entonces este perro enorme vio que se internó en el monte. Y cuando está en el monte, sigue, y se va hasta el arroyo y empieza a beber agua, y empieza a aullar y aullar, aullar, y cada vez el aullido es más fuerte, y ya me estoy asustando porque acá también. Pata. Espera un minutito que se quieren agarrar los gatos. Entonces, como le iba diciendo, empezó a beber y alzaba su cabeza así al cielo y miraba la luna llena y empezaba a aullar y a meter. La verdad que metía miedo, porque a medida que iba avanzando por el pueblo aullaba y la gente empezó a prender los candiles en sus ranchos, o sea, las luces, ¿no? Y prendían y algunos empezaron a salir con las armas. Y cuando estaban el arma en mano, cerca de un poblado que era pequeño, habría unas 20 casas, pasó por la cuadra así como disparado y imagínense que las mujeres empezaron a gritar y se metió todo el mundo adentro. Y entonces cuando se metieron adentro pasaba el perro así, gigante, pero era... Y los demás perros se empezaron a asustar y empezaron a salir corriendo y no le querían hacer frente. Y entonces se paró casi en el medio de ahí del poblado y empezó a aullar fuerte y la gente, algunos se animaron desde la ventana a pegar un par de balazos, pero es como que el perro no tenía miedo y entonces la perrada empezó a ladrar y a ladrar y a ladrar, y entonces el perro se fue por el monte y empezó a correr. Cuando empezó justamente a correr este animal, vino un señor, o sea, un paisano, y le dijo al vecino si vio lo que vio él o le pareció una imaginación, que si era un tigre, que era.
Y él decía que no sabía lo que era, pero por lo visto era un perro pero bastante grande, dice, y no era estos perros así marrones salvajes. Porque este tenía consistencia, dice, tenía musculatura, todo, dice, era un perro bravo y fiero, dice. Y metía bastante miedo. Entonces, agarran y encierran todo, dice, mejor dice, nos encerramos hasta mañana para ver lo que pasa, dice. Y ojalá que no haya, dice, ni una desgracia, ni que lamentar nada, dice, porque cuando vienen estos animales así depredadores, dice, seguro que nos van a matar, dice, las vacas, los caballos, las ovejas, dice. Y va a ser muy perjudicial, dice. Entonces, agarró este perro gigante, así grande, empezó otra vez a empinar para el monte. Y cuando llega más o menos hasta un límite del poblado, empieza otra vez a gruñir y a aullar. Y justamente cuando ahí venía un tropel de una, ¿cómo se llama? De unas vacadas, venían con los paisanos que llegaban de otros lugares para vender su hacienda. Agarró y se fue corriendo hasta la hacienda y justamente empezó a pegar esos ladridos fuertes que aturdían y daban miedo. Y los paisanos que estaban ahí, o sea, a caballo, que eran como menos como 10 y eran más o menos como 500 vacas, ¿sí? Se empezó a meter y las vacas empezaron a abrirse. Y esto causó el temor de los animales. Y iba y le mordía la pierna. Pero no las mataba, solamente las mordía. Y empezó a hacer eso. Y esto generó el pánico entre los gauchos. Y empezaron, decía que saquen el arma, dice, porque es un animal salvaje. Cuando le empezaron a disparar, este perro gigante, que era grandote, pegó un salto y volteó a uno de los paisanos. Cuando cayó sobre las patas del animal y se escondía ahí. Y vinieron los otros paisanos, con los revólveres, con los naranjeros, empezaron a dispararle, pero era rápido, no era. Y entonces atropellaba a la caballada y tiraba a los caballos. Esto hizo que cuando estaban dos paisanos con el arma, fue corriendo y le pegó como un pechazo este perro. Y le pegó a los caballos acá, que lo hizo caer a los dos y se cayeron con jinete y todo. Y entonces empezó con el aullido fuerte y estruendoso, que calaba de miedo a cualquiera. Y imagínense, las vacas empezaron a hacer una estampida. Y se fueron corriendo justamente hasta el poblado. Entonces cuando iban llegando al poblado, estos paisanos se levantaron y arriaron sus ¿cómo se llama? Sus caballos y se fueron para allá. Y entonces se quedó ahí este perro enorme, viendo cómo huían todo. Y a la vez este perro gruñía bastante fuerte y pegaba esos aullidos. Y entonces todo el mundo se fue. Y cuando más o menos estaban llegando al pueblo, el poblado escuchaba el alboroto que había y los disparos que había. Entonces cuando llegaron más o menos, llegaron al poblado, metieron todas las vacadas en el corral y se bajaron de los caballos y empezaron a esperar a ver si llegaba esta bestia. Pero estaban esperando atemorizados, tenían carabinas, revólveres naranjeros, con todo lo que tenía, hasta los facones prepararon. Y entonces ven que en eso se vuelve este perro grandote y viene corriendo por la cuadra y empiezan a tirarle, a dispararle, pero el perro como si nada, no le podían dar. Y por ahí se escucha un quejido del perro, pero el perro es como que se cae y se vuelve a levantar y se va y se interna para el monte. Cuando más o menos pasó todo esto, el poblado estaba alborotado, todos se habían levantado y le preguntaron a los paisanos qué había pasado y le dijeron que salió un perro enorme, que nunca habían visto uno de esos perros tan enorme y tan salvaje y tan dañino y perjudicial. Dice que había mordido a muchas de las vacas y que las vacas por suerte no las mató y que tiró, dice, a varios jinetes también. Y entonces dijeron que iban a montar guardia y que se cuiden todo, dice, las casas, dice, que se encierren porque por ahí vuelve a atacar. Entonces casi todo, cuando empezó más o menos a clarear, más o menos a amanecer, que eran como las 5 de la mañana, se escucha a lo lejos
allá por lo lejos del monte, ese aullido estremecedor. Y esto hacía que la espalda y ¿cómo se llama? Y parte de la cintura le agarra un julepe a la gente y a los paisanos que se les quedaban helados. Imagínense la nuca. Era un sudor frío y helado que causaba temor y descompostura a las pobres guainas de ahí. Imagínense a los gurises aferrados a sus madres ahí en la cama, durmiendo. No, nadie quería hacer nada. ¿Qué pasa entonces? A eso de la madrugada, don Compa, preocupado con su caballo, sale a buscar a su hijo. Cuando más o menos son las 6, 6 y media, a las 7 ya ve que sale el sol y apura el paso. Se interna en el monte y cuando sale del monte, ve los pajonales como esta ventisca, como la de ahora, empieza a moverlo y empieza a buscar, sin llamarlo porque no quería llamar la atención a los paisanos. Y entonces ve a su pobre hijo tendido en los pajonales, dormido, como cansado. Y entonces le dice: Diego, hijo, ¿estás bien? Y Diego le dice: sí, estoy bastante bien. Dice: Tata, dice, ¿qué pasó? Dice, te fuiste, te saliste, no sé cómo, Diego, pero rompiste las cadenas. Entonces Diego se quedó preocupado. Se quedó pensando que si hizo esto. Y preguntó si se había lastimado a alguien. Dice que no sabía nada. Entonces el padre le puso su poncho, lo subió al caballo y se fueron para su casa. Cuando llegaron a su casa, el padre preparó unos mates, tomaron mate, y Diego dijo que no recordaba nada, que no sabía nada, que ignoraba. Y cuando dijo que pasaba eso, vamos a ver lo que pasa después en la siguiente historia. Nos vemos, hasta la próxima.